panel a don Hermógenes Pérez de Arce, nuestro siguiente participante. Don Hermógenes, bienvenido, active su cámara y su audio, por favor. Hola, don Hermógenes, vamos a ver aquí, quedó en espera en pantalla. Danos un segundito, Jorge, por favor, ¿ya? Sí, por supuesto. A ver si logramos activar ahí. Diego, ¿no tienes posibilidad de activarle el micrófono? Don Hermógenes, estamos esperando que active su audio y su cámara. Donde está el micrófono, vamos a tratar de orientar, ya nos dan unos segundos, por favor. Donde está el micrófono, ahí tiene que pinchar donde está el micrófono rojo, don Hermógenes. Ahí sí, ahí activó el audio. Y la cámara también, hay una camarita por ahí que está con una raya cruzada encima, esa también tiene que pinchar. La estoy buscando. Una cámara, ahí, dice usted. Sí, tiene una figura de una cámara abajo en su pantalla que también debiera estar con una línea roja encima. Esa tendría que pinchar. Debiese decir video, don Hermógenes. ¿Perdón? Debiese decir video. Salir de Zoom, anclar, cerrar ventana, no es eso. No. Jorge, bueno, mientras resolvemos el tema de video de don Hermógenes ahí, amigo mío, queda liberado con mis agradecimientos. Muy interesante tu tema. Espero tenerte en un siguiente programa y muy atentos a escucharte nuevamente, a compartir un rato otra vez. Muy agradecido. No, yo que agradezco la invitación y vamos seguir juntos, porque la lucha no puede parar. Entonces, cuente con nosotros, lo que necesites, estoy aquí a disposición. Muchas gracias, amigo mío. Bendiciones a todos. Gracias, Jorge. Gracias Jorge, igualmente para ti. Don Hermógenes, no tenemos audio, no tenemos imagen todavía. Ahí está. Ahí sí. Mire qué espectacular. Bueno. Don Hermógenes, qué gusto de tenerlo con nosotros aquí. Bienvenidos al Foro de Chillán. Estábamos esperándolo con ansias también, así que gusto de verlo. En pantalla tenemos aquí a Mayra Moncada también, panelista. Así que bienvenido con nosotros. Bueno, muchas gracias por acogerme y a su disposición para que conversemos de lo que a ustedes les interese que hablemos. Perfecto, Mayra. Un gusto, don Hermógenes, tenerlo acá. Igualmente, Magdalena, un gusto para mí. Bueno, oiga, hablar de su currículum yo creo que sería repetirle 10.000 veces a todos los chilenos quién es realmente Hermógenes Pérez de Arce, pues, mi querido amigo. Así es que obviemos las presentaciones y vamos a lo que quiere todo Chile en este momento, escuchar de su boca ahí su tema para hoy, que es la historia de la política moderna. Ese es un tema, oiga, que es suyo. Usted inventó ese tema, así que comience cuando guste nomás, lo escuchamos con atención. Bueno, usted me interrumpe porque yo, si comienzo a hablar, me cuesta terminar. Así que cuando encuentre que ya ha sido suficiente la exposición. Pero como se comprenderá por el título del tema, es muy amplio. Demasiado, sí. Y sin embargo, por lo que he estudiado y me he dedicado mucho a este tema de la historia contemporánea sobre todo, y he escrito un libro sobre la base de toda la literatura más frecuentemente consultada sobre la historia de la Revolución Militar chilena, que es lo que ha determinado el presente chileno. Fue esa revolución militar entre 1973 y 1990. Yo me dediqué a investigar eso y he descubierto que lo que la opinión pública cree está bastante alejado de la verdad. Y lo que ha sucedido, a mi juicio, ha sido que consignas repetidas incesantemente y durante largo tiempo se han impuesto como una verdad oficial. Y en cambio, la verdad histórica ha sido dejada de lado. Y las fuerzas que dominan en este momento en el ambiente político chileno han conseguido monopolizar la versión de la historia reciente del país. Así que en lo que se refiere a la historia contemporánea, creo que las posturas que defienden la verdad
han tenido que ceder paso a la repetición de las consignas. Y lo peor ha sido que quienes repiten las consignas han logrado que sus adversarios políticos, en este caso la derecha política en Chile, acoja las consignas de la izquierda. Y la versión histórica que prevalece incluso en gente de centro y de derecha es la versión que ha impuesto la izquierda, que no corresponde a la verdad histórica. Entonces yo me he dedicado a rescatar ese punto y en ese sentido he tenido que soportar las consecuencias, porque en la sociedad chilena como que se ha impuesto la versión de la izquierda sobre los hechos en Chile, que es la que ha determinado el decurso político del país. En este momento la opinión pública en Chile predominantemente comparte la visión que la izquierda política ha impuesto sobre el pasado. Y estaba leyendo hace poco rato columnistas en el Mercurio, por ejemplo, un columnista demócrata cristiano que participa los días sábados, inicia su columna diciendo: cuando la dictadura militar comenzó a dejar de matar a personas que opinaban distinto y hacer desaparecer gente, y de ahí en adelante prosigue su relato. Y esos son hechos absolutamente inefectivos y que no corresponden a la verdad de lo que sucedió en Chile, porque justamente ese columnista demócrata cristiano debería saber que en ese periodo que él describe como en que la dictadura militar mataba a gente y la hacía desaparecer, era cuando la democracia cristiana apoyaba con el mayor entusiasmo al gobierno militar, que fue todo el periodo entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, que fue cuando en Chile tuvo lugar una lucha armada por mantener el poder político por parte del gobierno entrante, que era la Junta Militar, o defender por las armas lo que había conseguido poder, que era la Unidad Popular y sus movimientos guerrilleros, que reunían a no menos de 20.000 hombres en armas en el país. Y entonces, en ese periodo precisamente, encontramos las grabaciones en video que han permanecido y en declaraciones periodísticas de los personajes más destacados de la democracia cristiana en ese tiempo, que eran Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin, declarando que los militares debían ser defendidos de lo que estaban haciendo, porque era muy fácil criticarlos desde detrás de un escritorio cuando ellos estaban recibiendo el fuego adversario, que era la realidad. Y en ese periodo se produjo cerca del 60% de todos los muertos, o sea, todas las bajas que hubo durante el gobierno militar, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73, con pleno respaldo de la democracia cristiana y sus mayores estandartes de Eduardo Frei y Patricio Aylwin, que respaldaban lo que estaba haciendo el gobierno militar y declaraban a la prensa nacional y extranjera que los militares han salvado a Chile, palabras textuales de Eduardo Frei Montalva en el ABC de Madrid, por ejemplo, o declaraciones que han quedado en video para perpetua memoria de Patricio Aylwin, diciendo que aquí en Chile se había evitado un golpe totalitario que habría conducido a una dictadura comunista y que los militares habían logrado eso y que él no tenía autoridad para criticarlos de detrás de un escritorio porque ellos estaban recibiendo el fuego adversario. Todo eso se ha olvidado en el Chile de hoy. Y se ha olvidado tanto que el mismo Aylwin, 20 años después de decir eso, en 1993, declaraba que nunca lo había dicho. O sea, no solo la opinión pública lo había olvidado, sino que el autor de todas esas frases tan definitivas de apoyo a la Junta Militar y de defensa de lo que estaba haciendo, el autor de esas frases las había olvidado él mismo. Decía: yo nunca dije eso. Bueno, afortunadamente la tecnología ha permitido que exista Internet y que exista YouTube. Y entonces ha pasado la historia de don Patricio Aylwin. Si uno digita en YouTube Patricio Aylwin, le aparecen estas dos versiones. Él diciendo una cosa y 20 años después él repitiendo, diciendo que jamás había dicho tal cosa. Ese es el fenómeno que ha sufrido la opinión pública chilena.
un fenómeno que podríamos, yo lo he llamado el lavado de cerebros, ¿no? Porque no se sabe la historia real. Y entonces yo me preocupé de escribir esta historia real en un tomo que tiene 650 páginas, pero ha recibido muy poco eco en la opinión pública chilena porque los medios de comunicación no se refieren a mi libro. Si bien me doy por satisfecho porque se ha vendido bastante, ya van 3 ediciones de 1000 ejemplares que se han vendido, se está agotando la última, y pienso sacar una edición más popular, digamos, y se está traduciendo, se ha traducido ya al inglés, y en Estados Unidos una editorial que se llama Page Publishing lo va a publicar allá y en todo el mundo y en todos los medios de comunicación más socorridos actualmente, en Internet, Amazon, todas esas cosas. Así que yo he dado una lucha muy grande por rescatar la verdad histórica, las cosas como realmente sucedieron. Impedir que estas personas que dicen yo jamás afirmé tal cosa, siendo que la habían afirmado, se salgan con la suya, de haber cambiado la historia para obtener, obviamente, propósitos políticos, porque yo, en lo que se refiere a la historia política de Chile, he considerado que uno de los momentos estelares de la historia política chilena fue cuando Patricio Aylwin, en el Estadio Nacional, al asumir el mando la noche del 11 de marzo de 1990, en su discurso dijo dignamente que él estaba buscando la reconciliación entre los chilenos y fue enumerando las distintas categorías de chilenos. Y resulta que ahí estaba presente una barra brava comunista en el estadio que era minoritaria pero muy ruidosa. Y cuando Aylwin dijo, con muy buen propósito y buenas intenciones, que iba a buscar la reconciliación entre civiles y militares, recibió una rechifla de repudio tremenda de esta barra brava comunista. Y entonces se vio obligado a repetir, sí señores, también entre civiles y militares. Y ese habría sido el ideal, que hubiera habido una reconciliación en Chile. Pero el mismo Aylwin fue el principal obstáculo para esa reconciliación, porque habiendo cambiado de posición y habiendo hasta olvidado todo lo que él había sostenido y dicho en 1973, él se convirtió en un perseguidor de los militares chilenos que habían tenido que dar la cara y luchar contra el terrorismo de extrema izquierda, y creó una comisión Rettig sesgada y que emitió un informe que se manifiesta falso hasta por las denominaciones que emplea, porque en el informe Rettig que propició Patricio Aylwin, por ejemplo, se describe a la guerrilla de izquierda que mató 423 personas en Chile durante los 17 años del gobierno militar, los describe como particulares obrando por motivaciones políticas. Ese es el término que usa, porque se trataba ahí de una táctica política para congraciarse con la extrema izquierda de parte del gobierno de Aylwin, para ocultar su papel en la violencia política en Chile y en el conato que intentó establecer un régimen totalitario en Chile, y de hacer olvidar lo que el mismo Aylwin decía en el 73. Entonces se describía a la guerrilla como particulares obrando por motivaciones políticas que habían matado a más de 400 personas en Chile en el curso de la lucha armada. Bueno, toda esa historia real, los chilenos, la mayoría de los chilenos no la conocen, porque se queda con la consigna de que hubo una dictadura militar que mataba o hacía desaparecer a los que opinaban distinto. Y eso es absolutamente falso, porque hubo un gobierno militar que primero tuvo que velar para que no lo derrocaran por las armas, la guerrilla extremista, y naturalmente en ese proceso no todas las personas cumplían al pie de la letra sus obligaciones. Entonces hubo lo que ahora se alude a veces burlescamente, los llaman excesos, dicen, efectivamente hubo excesos, hubo personas uniformados en particular, que actuaron más allá de lo que la ley les permitía, y eso obviamente estaba contra la voluntad del gobierno. En Chile yo he sido expulsado de un programa de televisión, por ejemplo, a fines del año 19, por afirmar que la Junta Militar no tenía como propósito violar sistemáticamente los derechos humanos, cosa que obviamente para mí es muy fácil de probar.
porque la Junta Militar en su declaración de principios declaraba que se manifestaba respetuosa de los derechos humanos. En todas las circulares que envió a todas las fuerzas que dependían de ella, se hacía énfasis en la necesidad de respetar los derechos de las personas. Así que es muy fácil probar que no tenía como finalidad violar sistemáticamente los derechos humanos. Y sin embargo, este eslogan o consigna de que la Junta violaba sistemáticamente los derechos humanos es lo que se ha impuesto en Chile como verdad, siendo una falsedad. Entonces yo personalmente he experimentado todo lo que significa luchar contra la corriente en esta materia, ir develando la verdad de las cosas. Hay veces que personas lo han hecho con mucha vehemencia que yo extraño en los chilenos, sobre todo en los medios de comunicación más importantes. Por ejemplo, en los años 70, fines de los años 70, la señora del presidente norteamericano Jimmy Carter afirmó públicamente, urbi et orbi, que en Chile la Junta Militar había hecho desaparecer a 15.000 personas. Y una autora francesa que se llamaba Suzanne Laban, que había escrito un libro que se llamaba Chile, el crimen de resistir, muy partidaria de la Junta ella, se preocupó mucho con esta frase de Rosalind Carter y decidió averiguar cuántos eran realmente los desaparecidos en Chile. Y se vino a Chile y fue a todas las instancias que pudo encontrar. Y ahí llegó a una cifra. Ella dijo, todo lo que se ha denunciado, dijo que no necesariamente es la verdad, son 600 personas. Y Rosalind Carter le dice al mundo que han hecho desaparecer 15.000. Y yo he venido a Chile y hay 600 denuncias que obviamente están investigándose, porque son todas situaciones distintas en que no hay una participación del gobierno en hacer desaparecer gente, sino que el gobierno tiene que averiguar por qué se dice que estas personas han desaparecido. Y en esa tarea la autoridad está empeñada. Y en Chile, normalmente, en los años 80, que fue cuando yo investigué esto, en 90, desaparecen todos los años 2.500 personas por distintos motivos, no tiene nada que ver con política, pero se denuncia, por ejemplo, presunta desgracia porque una persona ha desaparecido, se busca y al final del año se descubre que no se han encontrado en cada año, y eso lo podemos ver en las estadísticas que se deberían publicar anualmente de Carabineros de Chile, desaparecen sobre 2.500 personas. Bueno, el hecho es que yo ese tema lo he investigado bien y he llegado a la conclusión de que todas las denuncias que había al final del gobierno militar por parte de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, cuyo principal exponente era el jefe del archivo, que por una paradoja, una cosa que la Iglesia Católica de Santiago nunca ha explicado bien, era un alto jefe comunista y dirigente y reclutador del grupo terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se llamaba José Manuel Parada, que lamentablemente fue asesinado por un grupo de carabineros que sabía del papel que jugaba el terrorismo y cobraron una venganza ilegal, ilegítima, que el gobierno militar fue el primero en repudiar. Y este José Manuel Parada estaba en la vicaría y era el que confeccionaba todos los escritos de la vicaría, y ellos, en las publicaciones que hicieron al final de 1989, declararon que no habían podido determinar el paradero de 651 personas. O sea, la vicaría dijo, resumió todas las denuncias que había sobre desaparecidos en Chile, y al final del gobierno militar dijeron 651 personas. Están los libros, yo los tengo, porque los libros que editaba la vicaría se titulaban ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y son varios tomos. Y ahí si uno suma todas las denuncias, dan 600 y tantas personas. Y eso era lo que había, ese era el problema. Y era un problema para el gobierno porque obviamente estas personas tenían destinos muy distintos unas de otras. Había casos en distintas partes del país que eran muy diferentes unos de otros y casos que además estaban siendo investigados por la justicia porque nunca dejó de haber la posibilidad de recurrir a la justicia. De hecho, cuando había jueces diligentes,
los jueces aclaraban el destino de personas que habían desaparecido en algún hecho irregular. Por ejemplo, recuerdo que en Laja desaparecieron una decena de personas y que habían sido efectivamente ejecutados por elementos uniformados clandestinamente, sin que nadie supiera, y cuyos restos habían sido enterrados. Y a la altura de los años 76 o 78, un agricultor, trabajando su tierra, descubrió estos restos, hizo la denuncia a Carabineros, Carabineros mandó el oficio correspondiente al tribunal. El tribunal fue demoroso en aclarar toda esta situación de estos cuerpos que estaban enterrados, y hubo un ministro en visita designado por la Corte de Concepción, de apellido Martínez Gaensly, que fue muy activo, y él movió el proceso y aclaró el asunto, y quedó perfectamente claro, y los restos fueron entregados a sus familiares, y los familiares iniciaron las acciones correspondientes de reparación. Todo esto en los años 70, porque era una vía que estaba abierta y era perfectamente apoyada por el gobierno de la época, y los tribunales desempeñaban su función contra lo que se ha establecido también otra consigna de que los tribunales no investigaban, rechazaban los recursos de amparo, y eso no es efectivo. Los recursos de amparo eran acogidos, y tanto fue así que en un caso muy notable de un guerrillero del Frente, Manuel Rodríguez, que le relató a la policía y a las instancias que investigaban sus actuaciones, que él había sido detenido en una oportunidad en una manifestación pública en 1 de mayo en la calle en Santiago, y su señora había acudido a la Vicaría de la Solidaridad para que interpusiera un recurso de amparo, porque obviamente había un incentivo para ir a la Vicaría, porque la Vicaría no cobraba por los servicios judiciales, un particular habría tenido que contratar un abogado, y eso suele ser caro. Y entonces en la Vicaría habían interpuesto el recurso de amparo y había sido exitoso y había sido liberado. Y él había acudido a la Vicaría y ahí se había entrevistado con José Manuel Parada, quien le había pedido que colaborara, siendo correo del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, o sea, era un reclutador del Frente Patriótico que estaba al frente de todas las versiones sobre derechos humanos de la Vicaría de la Solidaridad. O sea, cuando hablan de que son los archivos del Cardenal, por ejemplo, se hizo una teleserie sobre ese tema, con denuncias de atropellos. Bueno, esos archivos los redactaba un alto jefe comunista del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que reclutaba personas cuando iban a manifestarle su agradecimiento por interponer recursos de amparo por desórdenes callejeros o algo así, en que había caído detenido una persona. Así que eso está todo acreditado, históricamente acreditado. Claro. Don Hermógenes, muy interesante, pero quisiera ver la posibilidad de que en los últimos 10 minutos de intervención pudiéramos atender algunas preguntas acá, ¿ya? Mayra tiene una ahí hace rato que se la está guardando, pero Mayra, adelante. Con el mayor agrado. Estable, se me va a cortar el internet. Pero mi pregunta es si es que usted ve alguna similitud entre el quiebre de la institucionalidad del 70-73 con Allende y el quiebre de la institucionalidad actual en el gobierno de Piñera. Bueno, por supuesto que hay, porque ahora la institucionalidad está quebrada. Los propios que la han quebrantado dicen que estamos viviendo un régimen que ellos llaman, el senador Quintana, socialista, lo llama parlamentarismo de facto. Él dice, en Chile hay un parlamentarismo de facto. Obviamente eso implica que la institucionalidad de jure, que es de derecho, está quebrantada, porque lo que está sucediendo es todo lo que se impone por las vías de hecho, por la violencia. Y todo el proceso que vive Chile está impuesto por la violencia. O sea, la entrega de la Constitución de 1980, que se produjo el 15 de noviembre de 2019, fue a raíz de la violencia desatada que había en el país. Y como el presidente actual no es capaz de mantener el orden público, pidió una tregua. O sea, ofreció una rendición incondicional, dijo, ustedes lo que más anhelan es otra constitución, aquí tienen la actual, hagan otra constitución. Y él en los últimos días incluso ha declarado que él es el verdadero factotum de la idea de una nueva constitución. O sea,
no solo se rindió, sino que tomó las banderas del adversario y las enarboló. Él dice, yo soy el que di el paso para que hubiera una nueva constitución. O sea, el reemplazo del orden actual se ha debido a una situación de violencia a la cual la autoridad se declaró impotente para dominar. Y eso fue algo parecido a lo que sucedió en 1973. Ahora, lo que sucedió en 1973 fue producto de lo que empezó a suceder en 1970, cuando asumió el poder un régimen marxista-leninista integral. Eso lo declaró Salvador Allende al periodista Regis Debray, francés. Le dijo, lo que yo me propongo es establecer en Chile un régimen marxista-leninista integral. Ahora, lo que no hizo Allende fue imponerlo directamente por la fuerza, usar el poder que tenía como ejecutivo para imponer por la fuerza un régimen como el que él buscaba, y respetó en general ciertas bases del régimen democrático, pero de paso violando la Constitución y las leyes en numerosos aspectos. Y entonces a eso se debió que el 22 de agosto de 1973 una mayoría de los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados les pidiera a las Fuerzas Armadas poner término a la situación existente, porque eso fue el acuerdo del 22 de agosto, lo dice textualmente. Y don Patricio Aylwin declaró pocos días después que ese acuerdo, él había sido uno de los redactores y fue efectivo, porque yo participé personalmente en ese proceso y me consta que el proyecto de acuerdo se le envió a don Patricio Aylwin a través del diputado del Partido Nacional Mario Arnelo, que se lo entregó al diputado de la Democracia Cristiana Claudio Orrego, que a su vez se lo hizo llegar a Aylwin. Y ellos emitieron opiniones muy favorables sobre este acuerdo. Y este acuerdo lo que decía era que se le pedía a las Fuerzas Armadas poner término a las situaciones de hecho existentes y restablecer la normalidad democrática. Eso era lo que perseguía el acuerdo. Así que la situación en ese sentido es parecida a la actual, en cuanto a que no se ha respetado la institucionalidad, se ha pasado a llevar, y lo que no ha habido ahora es un pronunciamiento mayoritario de los representantes del pueblo pidiendo poner término a la situación. Eso no ha habido ahora, todo lo contrario. Ahora hay casi una mayoría parlamentaria y hasta de opinión pública que favorece el estado revolucionario que estamos viviendo. Y por eso mi opinión es que esto va a desembocar en algo parecido a lo del año 73, pero una vez que se produzcan los efectos que se produjeron entre el 70 y el 73, porque ahí la población cambió de parecer. El año 71 la Unidad Popular era mayoritaria en Chile. Salvador Allende y la Unidad Popular ganaron la elección municipal del año 71. Incluso se produjo una paradoja porque se creó un bienestar artificial, gastando todas las reservas que tenía el país, emitiendo dinero, en fin. Había una sensación de bienestar, sin medir las consecuencias. Tanto fue así que Eduardo Frei Montalva le mandó una carta a sus colaboradores de su gobierno, que era el anterior al de Allende, diciéndole por qué no habían tomado estas medidas que daban tanto bienestar ahora bajo el régimen de Allende. Porque obviamente se estaban consumiendo todas las reservas del país, la gente tenía la sensación de que tenía mucho dinero, como ahora que les dan pagos mensuales sin trabajar a tantísima gente, todo eso. de personas. Se crea una sensación de bienestar falso hasta que se acaba la plata. Porque de eso se trata en estos regímenes, que duran hasta que se les termina la plata de los demás. Claro. Y esta es la similitud que hay entre el proceso que estamos viviendo y el que se vivió entre el 70 y el 73. Pero no hemos llegado a la etapa extrema de la escasez y de la inflación desatada, pero vamos para allá. Sí, indudablemente, indudablemente. Don Hermógenes, para los últimos minutos ya tenemos por ahí en pantalla a nuestro siguiente participante, pero todavía tenemos unos minutos. Yo le he escuchado a usted su posición siempre hacia la actual clase política, y me gustaría que a través de nuestras pantallas usted brevemente así la expusiera también. ¿Cuál es su visión de la responsabilidad que le achaca usted a los actuales líderes políticos
de una supuesta derecha en todo el proceso desastroso que está viviendo nuestro país en este momento? Bueno, la responsabilidad que yo les atribuyo es que no han sabido defender sus propias ideas y sus propias posiciones, porque se trata de los partidarios de una sociedad libre, y la sociedad libre es la que instituyó la Constitución de 1980, y eso no lo ha discutido nadie, y hasta lo reconocieron los adversarios del gobierno militar. Pues Ricardo Lagos, cuando introdujo modificaciones a la Constitución de 1980, dijo: por fin los chilenos tenemos una Constitución democrática que nos garantiza nuestras libertades, y elogió a la Así es. Constitución. Entonces, ese mismo texto es el que ahora está siendo derogado, ¿no? Y la derecha ha contribuido directamente a que sea derogado, porque fue la que ahora Sebastián Piñera se declara el autor de este movimiento hacia el reemplazo de la Constitución, que es la base que nos ha dado las libertades de que gozamos los mejores 30 años de la historia de Chile, y que ha elevado a Chile desde el último lugar en que se encontraba en crecimiento en América Latina, el 73, al primero, hasta hace un par de años en que perdió el primer lugar, ya por errores de política que en otra ocasión podemos analizar, ¿eh? Porque es muy notable ver si uno analiza solamente el cambio en impuestos a las empresas, es concomitante con la caída en el crecimiento del país. O sea, las políticas de izquierda en Chile han perjudicado el crecimiento del país, y el crecimiento es el que le ha dado la prosperidad y la posibilidad de encabezar América Latina. Entonces, es un proceso que está muy manifiesto en todas las cifras que se puedan estudiar. Y yo creo que la derecha lo que ha hecho es rendir sus buenas ideas que le han dado prosperidad al país a entregarlas a manos de la izquierda, de una izquierda que no garantiza nada de eso, que garantiza todo lo contrario, que garantiza retornar a situaciones indeseables que vivió el país entre los años 70 y 73. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Se están consumiendo aceleradamente las reservas que había acumulado Chile. Si se analiza el Fondo de Estabilización y de Ahorro para la Previsión, que era de 23.000 millones de dólares en 2019, ya había disminuido bastante, porque había llegado a pasar de los 30.000 millones de dólares. Ahora van quedando a fines de este año 10.000 millones de dólares, y a fines de este otro año se va a haber terminado. Entonces, el país está viviendo un proceso parecido. Y yo creo que lamentablemente, como las generaciones no aprenden de la experiencia propia del país, no aprenden de su historia, están condenados a repetirla. Yo creo que aquí vamos a entrar en un periodo, después de haber gastado todas las reservas, en que ya la mayoría va a cambiar. Y tal como el 73 va a decir: por favor, pónganle término a esto. Y ahí se va a ver una vez más que lo que había que hacer era lo que se estaba haciendo durante los famosos 30 años, de respetar el modelo de sociedad libre, que es la que garantiza prosperidad, disminución de la pobreza, mayor igualdad. Todo eso se logró. Y ahora estamos en el rumbo equivocado, y lamentablemente, como no se aprende de la historia, la vamos a repetir. Ese es mi pronóstico. Claro. Medio oscuro el pronóstico, don Hermógenes, pero lo compartimos todos los que ya tenemos hace muchos años la visión de esto. Una última pregunta, pero para una respuesta, un sí o un no, porque aquí en esto nos jugamos también la fe y la esperanza. Una cosa es las directivas de los partidos de Chile Vamos, Chile Podemos, Chile Fuimos, no sé, ya todos los días se cambia el nombre, y no sé, mañana podrán tener otro, así que yo no lo voy a encasillar ahí. Pero una cosa son las directivas de la colectividad esa, y otra cosa es la militancia. Un sí o un no. ¿Tiene usted fe en la militancia de esos partidos? No tengo fe, porque los he visto cometer graves errores. Desde luego, los partidos de derecha de Chile Vamos se formaron bajo el gobierno militar, y en sus declaraciones de principio reconocieron el legado del gobierno militar. Inexplicablemente, esos partidos, por decisiones de sus bases, de sus representantes en las directivas, derogaron todos los reconocimientos que tenían a la obra del gobierno militar, revelando que actúan a impulsos de las consignas que va consagrando la izquierda.
y se hacen parte de ellas. Y bueno, y eso se manifiesta en la conducta de sus dirigentes. Tenemos a uno que era como por antonomasia el candidato presidencial de la derecha, que era Joaquín Lavín, que transitó hacia el otro bando, simplemente terminó declarándose socialdemócrata y votando por el apruebo, y siendo parte de todo el mecanismo que tiene al país en este momento en un estado de confusión increíble. Así que feo de mal pronóstico todo lo que están haciendo esos partidos, y la única esperanza que va quedando es el Partido Republicano de José Antonio Kast, que se ha mantenido en posiciones que son compatibles con el legado del gobierno militar, y un partido que se ha estado tratando de organizar, que es legatario del gobierno militar, que se llama Fuerza Nacional, pero no ha reunido hasta ahora las firmas para constituirse en 3 regiones y ser un partido. Pero últimamente entiendo que ya adquirió un estatus legal y va a estar en la papeleta. Correcto. Don Hermógenes, tenemos ya en el panel acá a Roberto Salazar, un querido amigo ecuatoriano, él, que le estamos solicitando que active su audio también ahí para que aprovechen de saludarlo antes de despedirnos de usted acá, luego de su brillante intervención. Roberto Salazar, bienvenido al panel. Un gusto, Freddy, un honor estar en el foro de Chillán. Felicitaciones por lo que se ha venido viendo, y lo mismo un honor, don Hermógenes, escucharlo y aprender. Encantado, muchas gracias por brindarme su atención y encantado de tenerlo en el mismo foro en que estamos participando. Feliz de mi parte, y también saludos a todos. Mayra. Muchas gracias, don Hermógenes, por su presentación. Estuvo muy ilustradora. Muchas gracias, Magdalena. Espero que haber informado de cosas que he estado investigando y que no son de público conocimiento porque los medios no las acogen. Así que les agradezco la oportunidad que me han dado de divulgarla. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Don Hermógenes, bueno, eso. Sí, con los medios, fíjense, le cuento que ayer tuvimos entre audición y visión, más de 560.000 asistentes al foro durante el día. Así que más de alguien escuchó su intervención hoy. Me alegro Así mucho, que muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Le agradezco mucho la oportunidad. A usted, don Hermógenes.